Qué gusto acompañarles a esta hora. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de noticias económicas. Comenzamos por nuestros títulos, ahí resumimos lo más importante. En primer lugar, Argentina abre otra semana convulsa por la indignación que genera la situación económica que ha propiciado Mauricio Macri a través de sus medidas. Sindicatos, grupos gremiales, centrales obreras y movimientos sociales están evaluando nuevas acciones de fuerza y plantean hoy más que nunca lucha unitaria. China dispuesta a negociar, no obstante, advierte a Estados Unidos que la imposición de aranceles unilaterales contra sus productos podría dejar sin efecto los últimos acuerdos económicos sellados. Y después de la turbulencia política vivida en las últimas horas en España, analizamos en nuestro expediente económico qué podría venir en esta materia para la nación ibérica, a partir de las incipientes señales que ha dado Pedro Sánchez. Comencemos a detallar. Está por inaugurarse otra semana convulsa en Argentina, marcada por protestas antitarifazos y convocatorias a paralización general. En el transcurso de los próximos días, los principales sindicatos definirán la fecha de lo que será el tercer paro nacional liderado por la Confederación General del Trabajo, CGT, contra el gobierno de Mauricio Macri y las políticas que ha adoptado desde que llegó a la Casa Rosada. CTA, sindicatos y movimientos obreros confirmaron ya para este viernes otro llamado a paralización general. La protesta social se ha acentuado por la indignación que generó el hecho de que habían pasado apenas 5 horas desde que la ley de emergencia antitarifazos había obtenido la sanción completa en el Senado, cuando el presidente Mauricio Macri decidía anunciar a través de su jefe de gabinete el veto a este instrumento legal. Hay indignación porque los incrementos son astronómicos, superan el 1.800%, preocupa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y toda la corrida cambiaria que ha supuesto nada más y nada menos que la entrega de reservas de casi 14.000 millones de dólares para contener, entre comillas ese verbo, al dólar que pasa de los 25 pesos y pudiera rondar los 30 y 35 por unidad, tal como está exigiendo el FMI, que tiene una larga relación con Argentina. Eso había quedado roto a partir de la llegada de gobiernos de izquierda, pero bueno, desde 1956 suman unos 29 acuerdos. Acuerdos que ciertamente plantean la reducción del gasto público, del déficit y también relaciones o imponer el ritmo de la deuda, y tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Hablemos ahora de lo que vemos detrás. En México, Manuel López Obrador se consolida como el favorito para las presidenciales del 1 de julio. 28 días faltan para estos comicios y hay una encuesta publicada por el diario El País que dice que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, está encabezando la intención de voto con 48 puntos porcentuales según el promedio de sondeos, y aumenta su ventaja en 20 puntos respecto a Ricardo Anaya, su rival más próximo, que suma 28%. 48 versus 28. Y más abajo estaría José Antonio Meade del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, con 19%, y el independiente Jaime Rodríguez con 3%. Mientras tanto, autoridades del Banco Central, de Banxico, dicen estar a la expectativa ante la política económica luego de las presidenciales, o sea, lo que podría ser la política económica. En su tercera reunión del año manifestaron estar preocupados ante una presunta volatilidad por los resultados electorales. Uno de sus miembros argumenta que independientemente de quién resulte triunfador en esta contienda, comienza a generarse la percepción de que las finanzas públicas y la postura fiscal en general podrían sufrir un debilitamiento. Se anticipan y ya creen que lo que viene no será muy bueno. Y precisamente sobre esa volatilidad y expectativa a la que se enfrenta México, hablemos de los aranceles Trump. El gobierno de Enrique Peña Nieto anunció más ajustes tarifarios para productos de fabricación estadounidense en respuesta a los aranceles que impuso Estados Unidos a México, Canadá y Unión Europea, y que entraron en vigencia el pasado viernes. Según el Ministerio de Economía mexicano, los nuevos ajustes comienzan a partir de esta semana para compensar el impacto de las medidas de Trump que aplican para el acero y el aluminio.
al tiempo que dicen garantizar el suministro interno de alimentos y mantener la influencia de los aranceles en la economía doméstica lo más bajo que se pueda. La semana pasada, México ya había anunciado una serie de aranceles a las importaciones estadounidenses que incluyen acero plano, carne de cerdo, manzanas, uvas, quesos y otros productos. Y otro de los que no tardó en mostrar su desacuerdo respecto a esta situación, a esa política que está aplicando Donald Trump contra viento y marea, fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien calificó de insulto estos impuestos y rechazó que el metal canadiense sea una amenaza para Estados Unidos. El presidente haya avanzado con estas tarifas no solo perjudicará a los empleos canadienses, sino que también perjudicará a los empleos en Estados Unidos, y ninguna de esas cosas es algo que Canadá quiere ver. El presidente y la administración han decidido que Canadá, el acero y el aluminio canadiense son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora primero, la idea de que nuestros soldados que lucharon y murieron juntos en las playas durante la Segunda Guerra Mundial, en las montañas de Afganistán, y se han puesto hombro a hombro en algunos de los lugares más difíciles del mundo, que siempre están ahí el uno para el otro. Esto es insultante para ellos. Bueno, hagamos nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta estaremos hablando de otro país que no está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no le quiere su gente ni algunos integrantes del Ejecutivo. Se trata de Jordania. A la vuelta, detalles. Cristiano Ronaldo se debate entre sí dos. El delantero del Real Madrid debe decidir si paga a la justicia española 28 millones de euros o va a la cárcel por defraudar al fisco. El portugués tiene que pagar la sanción antes del 15 de junio o de lo contrario deberá afrontar un juicio después del Mundial. En el peor de los escenarios, el jugador se arriesgaría a una petición de no menos de 8 años de prisión. Esa es, por ejemplo, la pena que la Fiscalía pidió para el exfutbolista Xabi Alonso por un presunto fraude, pero mucho menor. En junio del año pasado, la estrella del club blanco fue acusada de crear supuestamente una estructura societaria para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen. El delito fue llevado a cabo de forma voluntaria y consciente entre 2011 y 2014, según la denuncia. El Real Madrid, donde ya no estará más Zidane, ya le ha dejado en claro a CR7 que no se hará cargo del coste del supuesto fraude. Singapore Airlines se prepara para hacer historia al lanzar el 11 de octubre el vuelo comercial más largo del mundo, con lo que se conectará de forma directa Nueva York y Singapur. El vuelo cubrirá 16.700 kilómetros que hay entre ambas ciudades en 18 horas y 45 minutos. El récord hasta ahora lo ostentaba la ruta entre Auckland y Doha, operada por Qatar Airways, que tenía una duración de 17 horas y 40 minutos. En la primera semana se ofrecerán 3 frecuencias y a partir del 18 de octubre los vuelos pasarán a ser diarios. La aerolínea pretende que esta ruta sea premium y solo ofrecerá 2 tipos de tarifas, con 67 asientos business y 94 premium economy. Aunque no han anunciado una fecha concreta, la aerolínea también tiene previsto ofertar un vuelo directo entre Singapur y Los Ángeles. Los pactos que hemos logrado en nuestro diálogo económico podrían quedar sin efecto por la aplicación de aranceles injustos a nuestros productos. Así de tajante le advierte la República Popular China a Estados Unidos. Este fin de semana, las delegaciones encabezadas por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el principal funcionario económico de China, el viceprimer ministro Liu He, sostuvieron en suelo chino una nueva ronda de conversaciones con la que ambas partes buscan frenar una guerra comercial propiciada por Trump. China destacó que ambas partes tuvieron buenas comunicaciones sobre el trabajo en sectores como la agricultura y la energía, y existe un progreso positivo concreto. El gigante asiático se muestra listo para aumentar las importaciones de productos estadounidenses con el fin de satisfacer las necesidades cada vez mayores de los asiáticos. En cuanto a la actitud única, esa es la actitud de China, que se ha mantenido constante, a saber, el principio predeterminado y la estrategia de reforma y apertura, el ritmo establecido de la expansión de las importaciones, que se mantendrán sin cambio.
Es muy útil satisfacer la búsqueda de buena vida del pueblo chino y solicitar un desarrollo económico de calidad mediante la expansión de las importaciones, aumentar las importaciones de China, incluidas las de los Estados Unidos, proporcionará muchas oportunidades para que la gente lleve una buena vida. Avances que se podrían ver frenados en seco si Trump insiste en su política guerrerista. Beijing ha aprovechado el momento para enviar a Washington el siguiente mensaje. El requisito previo es que no esperamos que al lado de Estados Unidos regrese al punto de partida de, por ejemplo, agregar aranceles adicionales a los productos chinos. Si eso sucede, la base del consenso alcanzado entre China y los Estados Unidos ya no existirá, lo que dará lugar a la anulación de los resultados de esta ronda de consultas. Bajo tales circunstancias, creo que ninguna de las partes quiere ver los resultados obtenidos a través de tanto trabajo y los esfuerzos de ambas partes se vuelven inválidos. La advertencia surge luego de que Trump anunciara el 29 de mayo que introducirá aranceles del 25% por valor de $50.000 millones contra productos tecnológicos importados de China. El listado final de los bienes gravados se publicará el próximo 15 de junio y las restricciones entrarán en vigor poco después. Un anuncio que salió una semana después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó que Washington y Beijing habían acordado suspender su guerra comercial y detener la imposición de tasas adicionales. De ahí la molestia de China. Bueno, y el rey Abdalá sacrifica a su primer ministro para contener la indignación popular. Este lunes dimitió el primer ministro de Jordania tras intensas protestas contra la reforma tributaria auspiciada por el Fondo Monetario Internacional. Ya vamos a ver esto, no nos adelantemos. Y ahora hablemos de escándalo que involucra al ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, y a su esposa Shinzo Abe con la venta de una propiedad del gobierno en el año 2016. Tras esto, el funcionario anunció que haría un recorte salarial voluntario para enmendar los daños y que tomaría medidas para evitar manipulaciones de cualquier índole durante su administración. Escuchemos. Devolveré voluntariamente mi salario de un año, ya que este problema ha dañado la confianza en el Ministerio de Finanzas y la administración en general. Me disculpo sinceramente por esta situación. De aquí en adelante, para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, tendremos nuevas iniciativas para una administración más exhaustiva de los documentos. Me gustaría hacer mi mejor esfuerzo para cumplir con mi deber como ministro de Finanzas. No estoy pensando en renunciar. Ahora sí, para aplacar la indignación social, las profundas protestas que han ocurrido, el rey Abdalá de Jordania decide sacrificar a su primer ministro. Así que este lunes, tras esas intensas protestas, el primer ministro dimite. ¿Y por qué se dan las protestas? Bueno, contra la reforma tributaria promovida por el Fondo Monetario Internacional. Por eso decíamos, vamos a hablar de otro país que no quiere al FMI. Las protestas ya pasan de 5 días, son las mayores en un lustro, se dan en Amán y en otras ciudades principales del país. Los manifestantes estaban solicitando la dimisión del primer ministro Hani al-Mulki, lo cual ya se ha dado, porque este aprobó en primera instancia un incremento de los impuestos y también aumentos en general que exige esta instancia internacional a cambio de su plan de ayuda o asistencia para aliviar el déficit fiscal. Si el gobierno no responde a nuestras demandas, llevaremos a cabo una huelga nacional el miércoles, al igual que la huelga general de la semana pasada. Y nuestras demandas piden al gobierno que renuncie. El gobierno debe irse. No lo queremos. El gobierno implementó políticas extranjeras. Nos demostramos contra un aumento de impuestos planeado por cuarto día consecutivo desde el domingo, marchando hacia la oficina del primer ministro Hani Mulki y demandando un gobierno nacional para representar a esta nación. El gobierno debe renunciar. La ley tributaria debe ser retirada. Estas son nuestras demandas. No queremos que los gobiernos implementen las mismas políticas. Nueva pausa, la última que vamos a hacer en Impacto Económico. Y a la vuelta, desde este lado del estudio, vamos a hablar de lo que acá vemos. España en clave económica luego de la turbulencia política de las últimas horas. Ya venimos.
Comenzamos nuestro expediente económico. Como es sabido, ha vuelto a la jugada política Pedro Sánchez y de qué manera. Economista nacido en Madrid, de 46 años de edad, debió vencer la resistencia de la dirigencia de su partido, del PSOE, para hacerse con el liderazgo de esta fuerza política. Ahora estará al frente de un gobierno que ya se califica de inestable, unido solo por el rechazo a Mariano Rajoy del PP y con el compromiso de convocar muy pronto a elecciones, aun cuando dicen hay que darle tiempo antes de ir a comicios anticipados. Resurge de las cenizas, ha sido investido como presidente de gobierno sin necesidad de ofrecer un programa de gobierno concreto, pero ha dado señales de lo que podría ser su gestión al frente de la Moncloa. Se habla mucho de secretismo, de oscurantismo, de silencio, pero otros insisten, demos tiempo. Derrotado en las últimas 2 elecciones y luego expulsado del liderazgo de su partido antes de regresar por la puerta grande, el socialista Pedro Sánchez salió airoso de una última y arriesgada apuesta que lo catapultó al poder en España. El pasado viernes, el Congreso de su país votó a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy. En una jugada inesperada para el Partido Conservador, Pedro Sánchez logró reunir la mayoría absoluta de la Cámara para asumir como el nuevo presidente. A sus 46 años, el líder socialista se enfrenta a una situación sin precedentes con solo 84 diputados de su partido, de los 350 que tiene el Congreso, y varios frentes abiertos en el país, como la crisis en Cataluña por el proceso separatista. Así se dio paso a lo que analistas y políticos han catalogado como un gobierno Frankenstein, pues aseguran que se logró gracias al pacto de varios partidos, que estaría compuesto por varios trozos. Así se consumó el jaque mate contra Mariano Rajoy, quien salió del gobierno como un corrupto, extrayendo el erario público, cobrando por favores económicos a grandes empresas y rescatando a los bancos. Su legado, 13 millones de pobres, 3,5 millones de desempleados, 26% de informalidad laboral y 4 desahucios por hora. Frente a esta herencia que propone el nuevo presidente de gobierno, escuchemos. Consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Bueno, ha hablado de compromisos, de algunos importantes. Dice, propongo un programa moderado, realista y de consenso, un gobierno para revertir los recortes en libertades y en derechos humanos, derogando la ley Mordaza, salvaguardando pensiones, sanidad y educación. Eso en términos generales, así tuiteaba. Luego, la democracia en España abre una nueva página, una etapa para recuperar la dignidad de las instituciones. Desde la responsabilidad, el diálogo y el consenso es el momento de trabajar por la igualdad, de construir un país que no deje a nadie en el camino, y le llama al suyo gobierno de la dignidad. Otra de las fotografías que se registraban el viernes cuando se daba la votación y se determinaba que asumiría Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Dice así en Twitter estas claves Pedro Sánchez, aun cuando se dice que todavía son muy incipientes. Sánchez ha configurado su programa en base a 4 ejes, que explicó durante su intervención en el debate de moción, cuyo objetivo principal, afirmó, es la estabilidad. La estabilidad institucional y regeneración democrática, el primero. La estabilidad macroeconómica y presupuestaria, el segundo. La estabilidad social, laboral y medioambiental, el tercero. Y la estabilidad territorial como cuarto eje de ese programa de estabilidad. Mantener los presupuestos generales del Estado de 2018. A pesar de votar contra los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez se ha comprometido a conservarlos, a asumir el proyecto contra el que su partido votó en el Congreso hace tan solo una semana, una ley que estima 509 millones en inversiones para el País Vasco, un 32% más que el año anterior. Hace algunos días los socialistas esgrimían que esas cuentas consagran la desigualdad. Sánchez, esta vez, defendió que por responsabilidad de Estado conviene aplicarlas. Impulsar la ley de igualdad salarial e igualdad de género en el empleo. El madrileño ha prometido impulsar la ley de igualdad salarial con el fin de acabar con la brecha salarial frente a la inacción en un ámbito en el que la discriminación afecta potencialmente a la mitad de la sociedad española. En ese mismo punto se refirió a una ley que asegure la igualdad de género en el empleo, en las materias de acceso, formación y promoción interna.
Desarrollo del Pacto de Rentas. Habla de un impulso al desarrollo del Pacto de Rentas que están reivindicando y tratando de implementar los sindicatos, que aborde la dignificación salarial de los trabajadores y trabajadoras. Durante su intervención en el Congreso hizo referencia a la realidad de los trabajadores pobres, personas con empleo que no tienen ingresos suficientes para poder sobrevivir. España es el 7º país a nivel mundial con mayor proporción de trabajadores en esta situación. Ejecutar las inversiones en infraestructuras. Parte del compromiso de mantener los presupuestos generales del Estado de 2018 aprobados por el partido Podemos conlleva la ejecución de los planes presupuestarios en materia de infraestructuras. Durante las intervenciones de Sánchez insistió en el compromiso de cumplir con las inversiones pactadas. Defensa de los agricultores y la PAC. Sobre agricultura y ganadería hizo referencia a la política agrícola común y al compromiso en apoyar a los agricultores españoles en instituciones europeas para lograr ayudas al campo. No quiero dejar de mencionar la defensa en Europa de los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, que lógicamente no se ven atendidas por el actual gobierno. No nos vamos a olvidar de la PAC, afirmó entonces. Bueno, hay una buena noticia al ponerle fin a un gobierno que además de corrupto ha sido muy negativo por su modelo económico excluyente. El pacto con Unidos Podemos, si es que se profundiza, quizá podría servir para que surja una política económica mucho más social, redistributiva y recuperar algo de terreno en materia de soberanía, aunque la Unión Europea no les dejará mucho seguramente. Así llegamos al final de nuestro Impacto Económico. Gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de Telesur. Nos vemos luego.